bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es: cometí infidelidad. ¿Ahora qué sigue, pastor? Parte 1, empezamos. Bueno, mis hermanos, tenemos nuevamente al pastor Rigoberto Nelson Hudson. Pastor, muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo y con todos los que ven todos los videos. Pastor, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios, y para mí es una bendición y un gran privilegio poder estar acá y poder compartir un poco con todos los que siguen la página, esperando que lo recomienden y que el tema no se quede solo entre los que ya están, sino que pueda irse difundiendo cada vez más. Así es, pastor. Pastor, este tema se las trae. Yo sé que usted como pastor, por lo que usted hace para Dios, usted, al igual que yo, nada más que en otra área, en mi ambiente laboral, llegan personas con que es que mi cónyuge cometió infidelidad con el vecino, con la vecina, con una hermana, que con una prima, con un primo y un montón de cosas. Y la pregunta es, pastor, ¿cuáles son las causas que hoy por hoy, de ahí, que del 100%, de qué, matrimonios, el 95%, tal vez están separados por este motivo de infidelidad? Entonces la pregunta es, pastor, ¿a qué se debe este asunto de la infidelidad hoy 2023 que nadie ya se quiere casar? ¿Para qué? Bueno, hay bastantes situaciones, ¿verdad? Bastantes cosas a las que podríamos achacarle la infidelidad. Bastantes. Uno es la parte cultural. Ahora la parte cultural es probemos. A ver qué. A ver qué. Ajá. Tenemos varios tipos de relaciones, ¿verdad? Esas relaciones que ellos promueven o practican, eso que se llama los swingers. Ajá. Que son varias parejas que se reúnen y se intercambian entre ellos. Y por el momento, ¿verdad? Hay, como quien dice, amigos con derechos y no hay una seriedad real en cuanto a lo que son las relaciones. Entonces, ya no hay ese compromiso. No hay ese compromiso. Entonces, con el paso del tiempo, la gente ha ido perdiendo el norte en cuanto a las relaciones. Ya las relaciones no se están estableciendo en este tiempo como para un largo plazo o para un hasta que la muerte nos separe, sino más bien hasta que la circunstancia nos separe. Ajá. Entonces, la gente que llegan a tener su relación, muchas veces no se ponen a pensar en las consecuencias. Sencillamente el buen momento. El emocionalismo que brota por los poros. Estamos en un tiempo que podríamos decir un tiempo almático, un tiempo en donde buscamos complacer nuestra carne. Usted ya en otros videos ha explicado la situación de la carne, y en estos tiempos nosotros estamos pensando en nuestros derechos. O sea, yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a hacer ciertas cosas, pero se nos olvida que nuestros derechos empiezan donde terminan nuestros deberes. Entonces siempre vienen los deberes antes que los derechos, pero en este tiempo se ha invertido el asunto. Entonces estamos en un tiempo en donde todos tienen derechos, pero nadie tiene deberes. Cierto. Entonces, por ahí empieza el asunto de lo que es la infidelidad. También podríamos ponerlo, dicen que una mente desocupada es un taller del diablo, ¿verdad? Eso es un hecho. Por otro lado, hay unos que son más vivos que otros. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una mujer
que no le ha ido bien en sus relaciones. Ajá. Y conoce a un hombre, ya sea compañero de trabajo, vecino o alguien que ella conoce ocasionalmente, y lo ve que él tiene una relación estable, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su buen trabajo. Él representa para ella estabilidad. Y quizás él esté pasando por dificultades en su relación, como todos lo tenemos. Y ella le hace algunas ofertas, buenas ofertas, como dicen por ahí, ¿verdad? Una oferta que no se puede rechazar. Y él, al no tener la sabiduría suficiente como para entender o para, por lo menos, valorar si lo que se le está ofreciendo es más de lo que él ya tiene. Okay. Entonces, muchas veces caemos en infidelidad porque buscamos lo que ya tenemos. Porque nos lo pintan bonito, pero a largo plazo nos vamos a dar cuenta. Entonces, por ese lado vienen algunas infidelidades. Por otro lado vienen algunas infidelidades por los amigos. La influencia. Dicen que nadie obliga a nadie a hacer nada. Correcto. Pero resulta que a veces nuestros amigos nos influencian a hacer cosas. Porque no es fácil estar entre 3, 4, 5 amigos. Esa presión de grupos. Y esa presión de grupos que lo empuja a usted a hacer cosas sin que usted los quiera hacer. Sí. Sin contar lo que es el licor, sin contar lo que son las drogas, sin contar tantas situaciones que se pueden confabular para que pase algo que usted ni siquiera ha planeado. Cierto. Porque muchas de las infidelidades no fueron planeados. Pasaron. Que no tenía la cabeza conectada. Pero la pregunta es, una infidelidad que no fue planeada, una infidelidad que pasó así como que pasó, por la inocencia suya en cuanto a lo que pasó, ¿será que esa inocencia lo salva a usted de las consecuencias? Para nada. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, yo tengo que procurar estar donde tengo que estar, con quien tengo que estar y en el momento correcto. Sí. Porque si no, corro ese peligro de caer en una infidelidad y tristemente la consecuencia es innumerable. Es lo que usted dice, pastor, es ciertísimo, porque he escuchado casos donde están con un grupo de amigos en una fiesta, sea en un bar o en algún lugar, hay licor de por medio, otras sustancias, y me dicen, no hay que embarace a mi amiga porque estaba en una borrachera, no me di cuenta aparentemente, o mira, me acosté con tal persona, mira, me acosté con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu tía, con tantas cosas que se ven hoy en día, por como usted dijo, estaban con las personas incorrectas, en el lugar incorrecto, y de ahí, obviamente, tomando sustancias que perjudican de cierta manera hasta el juicio a la hora de tomar las decisiones. Estoy en la euforia, qué alegría, me desconecto de los problemas, me desconecto de todo, y después cuando vuelvo a la realidad al día siguiente, llegan mensajes de texto, mira, ¿te acordás que te fuiste con aquella, con aquel? ¿Qué pasó? Y ahí comienza esa bolita de nieve a crecer y a crecer y a crecer. Y como usted decía, le decimos después a nuestro cónyuge, mi amor, pero es que ya solo fui con amigos, amigas, buscando, ¿verdad?, justificarse. No, o buscando una explicación. A veces es buscar una explicación, porque en medio de todo esto tenemos que tener algo claro. La gente cree que puede dominar el alcohol. La gente cree que pueden dominar las drogas. Sí. Pero lo que la gente no se da cuenta es que todo tiene un punto. Y cuando usted cruza ese punto, dependiendo de cómo está usted físicamente, es de acuerdo a la reacción que va a tener usted con la sustancia que usted va a consumir. Por supuesto. Y muchos de ellos terminan hasta en relaciones homosexuales por una borrachera o por alguna cuestión de alguna sustancia,
y después tienen que lidiar con eso. Sí. Y más, sumémosle a la infidelidad un bebé. No quise ir hasta esa parte tan profunda porque es más, podemos usar un ejemplo bíblico. Todos nosotros sabemos quién es el rey David. Cuando usted entra en el segundo libro de Samuel, hay una historia muy interesante. Y resulta que el rey David va a la guerra, pero él ya está entrando en una edad ya avanzadita. Ya David no es el mismo chiquillo que cuando el rey anterior, el rey Saúl, le dijo: tráigame tantos prepucios, tráigame 100 prepucios para que yo le entregue a mi hijo, a mi hija. Y él fue y trajo 200. Le pidieron 100 y trajo 200. El hombre estaba con toda la fuerza. Claro. Pero va pasando el tiempo y David empieza a hacerse ya mayor, ya su agilidad, su velocidad, su fuerza va mermando. Como todos. Y la cita dice que en una de las tantas guerras, uno de los gigantes se vino contra David para intentar matarlo y casi lo mata. Entonces los hombres de David llegaron y pelearon contra el gigante y lo mataron. Cuando matan a ese gigante, se sientan y hablan con David y le dicen: David, a nosotros no nos conviene que lo maten a usted, porque usted es como el sol de nuestro. Sí, claro. Entonces le dicen: es mejor que usted se quede en palacio y nosotros vamos a pelear por usted. ¿Ve? Ahí empezó. Mucha gente dice que es que David esto y dicen un montón de cosas, pero la gente no lee bien la historia y no se dan cuenta que era una cuestión de que el ejército de David necesitaba la sabiduría de David, y no solo la sabiduría, sino que ellos sabían que Dios estaba con David. Sí. Y ellos preferían tener a David ahí porque sabían que Dios lo guiaba a él. Y ellos veían que cada vez que iban a una guerra, David siempre buscaba la guianza de Dios. Pero esto sirve para explicar varias cosas. Ahora nosotros estamos en un tiempo en donde la gente no quiere ir a la iglesia. Vamos a poner una cuestión: la gente no quiere ir a la iglesia. Y usted le pregunta a la gente: ¿pero por qué usted no quiere ir? No, yo a la iglesia no voy. Hay algunos que son muy bíblicos y dicen: es que nosotros somos la iglesia, yo soy la iglesia. Ajá. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Correcto. Ser templo no es lo mismo que ser iglesia. Qué buena es así. Porque dice la palabra: cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos y en armonía. No dice cuán hermoso es ver al hermano sentado en la casa viendo la iglesia por YouTube o viendo la iglesia por Facebook. Yo hago mi devocional. Yo hago mi devocional, dice el otro. Y el otro dice: de por sí a cualquier iglesia yo puedo ir. Sí. Y no importa, a cualquier iglesia yo puedo ir. Y yo siempre les hago una pregunta. Yo siempre le hago una pregunta a la gente. Cuando Dios nos llama a nosotros, dice la palabra que Dios nos salvó a nosotros porque tenía predestinado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Dios tenía una tarea asignada para nosotros desde antes de que nos creara. Tenía una tarea asignada para nosotros. Sí. Ahora, José, usted trabaja con el Ministerio de Educación Pública. Usted es maestro de orientador. Usted es orientador. Y a usted le dieron una plaza para trabajar en la escuela Mariano en Turrialba. Correcto. Perfecto. A usted el Ministerio de Educación Pública le paga a usted un salario y lo ha asignado usted a ese centro educativo.
Pero resulta que usted está aquí, por ejemplo, en este lugar donde estamos aquí ahorita, que es San Ignacio de Acosta, y usted dice, bueno, yo no me voy a ir para Turrialba hasta dentro de 15 días, entonces voy a ir a la escuela de la Cruz donde yo estaba y voy a trabajar ahí durante estos días porque qué pereza irme para Turrialba. Ajá. Mejor me quedo por aquí porque puedo hacer algunas cosas aquí. ¿Y por qué es del MEP? Y es del MEP. Ve, el Ministerio de Educación es una escuela y voy a hacer el mismo trabajo ahí. Sí. ¿Qué pasaría con usted? De ahí, en menos de... Bueno, al mismo día posiblemente la directora me llama, Josué, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? No, es que estoy trabajando allá. La directora va a quedar, pero ¿qué le pasa a usted si su plaza, sus obligaciones es en la Mariano, no en la Cruz? Aunque siga trabajando para el MEP. Y si sigo ahí de cabezón los 15 días, de los 3 días, chao. Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué la gente cree que pueden trabajar para Dios donde les da la gana? Cuando Dios, desde antes de crearlo usted, Él ya había establecido qué iba a hacer usted y dónde lo iba a hacer. Uh-huh. Entonces nos topamos con un montón de cristianos frustrados o personas que iban a la iglesia y ya no van porque están frustrados, porque se esforzaron, ayunaron, oraron, se congregaban, hacían un montón de cosas, pero al final del día nunca vieron ningún progreso ni ninguna respuesta a todo lo que hicieron. Entonces se enojaron con Dios y se fueron de nuevo al mundo. Sí, resentidos. Resentidos, que ya no creen en Dios y un montón de cosas. Pero la gente se le olvida que nosotros tenemos que hacer las cosas donde Dios quiere y en el momento que Dios quiere, porque Dios nos llama para eso y eso es lo que tenemos que hacer. Correcto. Entonces volvemos a partir de ahí a donde quedamos con David. Le dicen a David que David tiene que quedarse en palacio porque no pueden correr el riesgo de que maten a David en guerra. Uh-huh. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que en ningún momento David se puso de rodillas, como siempre acostumbraba a hacerlo, y preguntarle a Dios, Dios, ¿será que usted realmente no quiere que yo vuelva a la guerra porque usted ve la edad que tengo yo y ve que ya no soy tan ágil y no soy tan rápido? Correcto. Señor, ¿será que no debo ir más a la guerra? Dios siempre le respondía cuando él le preguntaba a Dios. Cierto. Pero en ese momento no le preguntó a Dios. Sencillamente mis hombres me dijeron que no fuera y no voy. Escuchó a los Escuchó compas, a los soldados. a los soldados, compas, sí. Ajá, no consultó con Dios. Entonces resulta que... Las intenciones eran buenas. No, buenas intenciones. Ajá. Pero hay un dicho que dice que la autopista al infierno está asfaltado de buenas intenciones. Sí, pero es que me pareció que tal cosa era buena. No, es que no está aquí para que le parezca. Usted en el MEP no está para hacer lo que a usted le parezca. No, ya hay un plan. Usted como orientador, usted va a la clase donde un maestro está dando clases y usted no puede entrar a esa clase y decir, salga usted, yo voy a encargarme de esto. Sí, no. No, porque hay una fórmula, hay un plan y todos tienen que adecuarse a ese plan, porque ese plan no se va a cambiar para que nadie esté contento. Ese plan es el que se estableció y cada uno tiene que sujetarse a ese plan. Ahora, nuestro Dios es un Dios de propósitos, es un Dios que cuando hace algo con usted no se limita a usted, sino que eso envuelve un gran cúmulo de cosas. Por eso dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Entonces, cuando usted está en lo que usted le da esto, está mutilando el cuerpo de Cristo. Porque un dedo no puede decir, ya no quiero cooperar con usted agarrando eso, entonces yo me voy a hacer a un lado. Sí. No, el dedo tiene que agarrar, aunque el dedo no esté de acuerdo, tiene que agarrar, aunque le duela, él no puede soltar. ¿Por qué? Porque el dedo es parte de un todo. Y nosotros somos parte de un cuerpo. Por eso tenemos que funcionar como tal. Entonces David se queda en casa porque le dieron un buen consejo.
Y cuenta la historia que David sale al balcón a darse un aire ahí, Viendo la viendo el panorama. Cuando vuelve a ver ahí, ve a la doncella bañándose. Y él no le consultó a Dios: Señor, ¿será que esa es para mí? Se puede. Se puede. Correcto. Todo lo contrario. Desde el momento en que David salió del lugar donde Dios quería que él estuviera, desde ese momento David está a merced del enemigo. Sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar, David nunca consultó a Dios si era correcto o no salir de donde él estaba. Nunca lo consultó. Está ahí en palacio, significa que está en desobediencia. Primero que todo. Una puerta que se abre para que entre el enemigo y empiece a trabajar desde adentro. Sí. Como usted no está donde debería estar, usted está desocupado. Cierto. Usted tiene tiempo para pensar. Cierto. Y como usted no está donde debería estar, no va a estar pensando en lo que debería pensar. Entonces, si usted no está donde debería estar y no está pensando en lo que debería pensar, está listo. Usted está liquidado. Sí, ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Entonces resulta que David está ahí y David se queda viendo, tiene tiempo. Porque está de ocio. Cuando debería estar en la guerra, cierto, él está en casa. Cuando un hombre debe estar trabajando y está en la casa, o cuando debería estar en la casa y está vagueando con los amigos, o cuando en su trabajo debería estar ocupado en las cosas por lo que le están pagando, está viendo para todos lados, va a ver lo que no tiene que ver o va a escuchar lo que no debe escuchar. Sí. Y David no era la excepción. David vuelve a ver para allá y ve a esa hermosa mujer ahí. La manda a llamar. La gente dice que es que yo no puedo servir a un Dios que castiga, a un Dios que es tan malo, un Dios que manda a la gente al infierno, un Dios. Y la gente se pone a decir, Dios es amor. Sí, a mí me molesta tanto y me gustaría poder estar ahí con ellos en esos momentos y poder exhortarlos. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no es malo, Dios no es injusto. Por eso cuando usted lee el resto de la historia, usted se da cuenta. Pero vamos con esto. Entonces, la gente llega y le dice a David, David, esa mujer es casada. Es Dios diciéndole, David, detente. Sí, porque manda a preguntar que quién es esa muñeca, como dicen. En otra parte de la Biblia, Abraham se va para Egipto y cuando él va le dice a Sara, Sara, no digas que eres mi esposa. Cuando Abraham está ahí, los de ese pueblo empiezan a echarle ojos a Sara. Sí, y ya mayor. Porque, oiga, y Sara ya tenía más de 75 años. Sí. Era una mujer madura, pero era hermosa. Sí. Y le empiezan a echar ojos. Y Dios les habla. Y Dios les dice, no se les ocurra hacer eso, porque esa mujer es casada. Estamos hablando de un pueblo pagano. Cierto. Estamos hablando de un pueblo que tiene muchos dioses. Dioses con D minúscula por aquello. Sí, dioses, muchos. Cuando hablo de muchos dioses, es dioses con minúscula, porque de Jehová nuestro Dios uno es. Sí. Entonces, cuando Dios les dice eso, más bien Abraham salió regañado. Ellos van y le reclaman a Abraham. Sí. Y le está hablando un Dios al que ellos no conocían. Cierto. Y estamos hablando de David, que dice la Biblia, que Dios dice, él es un hombre conforme a mi corazón. O sea, es un amigo de Dios. Sí. Una persona que tenía una relación íntima con Dios. Y Dios le habla a través de alguien y le dice, esa mujer es casada. Un José, que en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se le vino encima y él le dijo a ella, yo no podría pecar contra Dios. Ese es el punto, pastor.
y fallarle a Potifar. Ese es el punto, que cuando aparece una presunta oportunidad, cuando la persona es casada, es lo que menos piensan. Es que Es es lo que menos piensan, pero Dios siempre se encarga de llamarle la atención. Sí. Porque Dios le llamó la atención a David. Sí. Pero ¿qué hizo David? Le entró por aquí y le salió por aquí. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque al igual que todos, pensamos que no hay consecuencias. Y pensamos es que solo es una vez. Que me la voy a librar. Es que solo es una vez. Sí, nadie se da cuenta, pastor. No, nadie se va a dar cuenta, es solo una vez. No hay que lo tengo fríamente calculado, vea, el cónyuge está allá en Pérez Celedón y entonces yo me fui para Guanacaste, o sea, al otro lado del país, nadie se da cuenta. Nadie me va a ver, nadie se va a dar cuenta. Supuestamente. Entonces, David llega y la manda a traer. O sea, es el rey que le está mandando a traer. Ni ella, ni los que la van a traer pueden decir que no, porque es el rey que la está mandando a traer. Sí. Y el rey llega y el rey se acuesta con ella. Yo tengo una ecuación. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te quita todo. Repítelo otra vez. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te quita todo. Correcto. Esa es la ecuación de Satanás. Le ofreció a David mucho placer, le ofreció un poquito de placer y le quitó todo. Sí, hasta la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las cosas van a pasar y si nadie me ve, se murió el asunto. Sí. Pero hay alguien que siempre nos ve. Dios. Ese es Dios. Pero nosotros decimos que Dios es injusto. Pero cuando David lo hace, porque una mentira, una infidelidad es una mentira. Y una mentira va a llevar a otra mentira. Sí. Y esa mentira va a llevar a otra mentira. Sí. ¿Y qué es una mentira? Un pecado. Sí. ¿Y la paga del pecado es? Muerte. Exactamente. Bueno, mis hermanos, se acabó el tiempo de este primer video. No se pierdan la segunda parte de este video que va a estar buenísimo. Muchísimas gracias, pastor. Y nos vemos la otra semana con la segunda parte. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones, hasta luego.